¿Por qué Dios ordenó eliminar toda levadura de las casas durante la Pascua? ¿Qué mensaje hay detrás del hecho de que el cordero debía ser asado entero, sin romperle ni un solo hueso? ¿Cómo puede algo tan simple como un pan sin levadura o unas hierbas amargas hablarnos del pecado, la redención y la esperanza? Qué gozo encontrarnos otra vez aquí en Pan Diario de Esperanza. Una porción de la palabra para tu alma hambrienta. Bienvenidos una vez más a este espacio donde crece la fe. Hoy nos acercamos con reverencia a un momento solemne, profundo, histórico. Un día en que el reloj de Dios marcó un nuevo comienzo para su pueblo. Aunque aún eran esclavos en Egipto, el cielo ya los veía como una nación libre. Hoy recordamos el momento en que la obediencia abrió el camino a la vida y la sangre del Cordero marcó el umbral entre la muerte y la salvación. Así que te invito a que juntos abramos nuestro corazón y mente para comprender que cuando Dios declara un nuevo comienzo, no importa lo que aún no ha cambiado afuera, Él ya ha comenzado a obrar por dentro. Lo que hoy estudiaremos no es solo historia, es una señal eterna de redención. Mientras el primogénito del faraón se sentaba aún en su trono, ignorando el juicio que se acercaba, el Dios del cielo hablaba a Moisés y Aarón diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Dios no necesitaba que ellos tuvieran ejército, ni tierra, ni gobierno. Con una sola orden los instituía como su pueblo. Les daba un nuevo calendario, un nuevo comienzo, una nueva identidad. Aquel día nacía Israel como nación, no por fuerza ni por decreto humano, sino por el poder de la palabra de Dios. Y mientras la muerte se preparaba para recorrer Egipto, la vida comenzaba para los hijos de la promesa. Una vida marcada por la obediencia, por la sangre y por la fe. Y ahora vamos a sumergirnos en los detalles de este evento sagrado, porque Dios no solo marcó un nuevo calendario, también estableció una cena especial, una ceremonia eterna, que hablaría generación tras generación de su fidelidad. En aquel primer día del mes, el Señor habló con Moisés con claridad. A los 10 días, cada familia debía escoger un cordero sin defecto. Y al caer la tarde del día 14, ese cordero sería inmolado. Esa noche, por orden divina, una cena sería servida. No sería un banquete de celebración común, sino un acto lleno de significado. El menú del cielo tenía instrucciones precisas. El cordero asado sin quebrar sus huesos. Las hierbas amargas como recordatorio del sufrimiento en Egipto. Y el pan sin levadura, símbolo profundo de algo más. El pan sin levadura no era una casualidad en el plato, era un recordatorio vivo. Era un símbolo silencioso pero poderoso. Dios le dijo a su pueblo y hoy también nos lo dice a nosotros: guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. La levadura, en este contexto, representaba la corrupción del pecado, la influencia de Egipto, que debía ser erradicada por completo. Durante 7 días no debía hallarse rastro alguno de levadura ni en sus alimentos ni en sus hogares. Era como si Dios les dijera: ¿de verdad queréis libertad? No solo salid de Egipto, haced también que Egipto salga de vosotros. No se trataba solo de pan, se trataba de pureza, de urgencia, de comenzar de nuevo, sin las viejas costumbres fermentadas del pasado. Cada hogar debía comer pan sin levadura y eliminar todo lo que leudara, porque aquel era el pan de los que confían en la prontitud del rescate de Dios. Sin tiempo para que la masa se fermentara, sin margen para titubear.
Comer ese pan era decirle al cielo, estamos listos para seguirte y dejar atrás lo que no te honra. Y junto con el pan sin levadura había otro elemento en la mesa. Las hierbas amargas eran fuertes al paladar, difíciles de tragar, imposibles de olvidar. Justamente ese era el propósito. Dios no quería que su pueblo olvidara el dolor de la esclavitud, porque solo quien recuerda la amargura del ayer valora verdaderamente la libertad del presente. Cada bocado amargo llevaba el corazón de los israelitas al pasado. La carga de los capataces, el llanto de los niños en ladrilleras, el silencio de los años sin respuesta. Las hierbas amargas no eran un castigo, era una memoria viva para que jamás se acomodaran a un mundo que los había hecho sufrir y para que nunca, nunca más desearan regresar al lugar de su esclavitud. Y en el centro de la mesa estaba el cordero, no cocido en agua, no dividido en parte, asado al fuego, entero, intacto, sin un solo hueso quebrado, porque ese cordero era más que un alimento, era una sombra de Cristo. El profeta Juan lo llamaría siglos después. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ni uno de sus huesos fue quebrado en la cruz, cumpliendo la figura perfecta de aquella primera noche de redención. Cada hebreo que comía el cordero no lo hacía solo para llenarse, sino para recordar que alguien inocente había muerto en su lugar. La sangre en el dintel no era un adorno, era un acto de fe, un grito silencioso que decía, Señor, he obedecido y me refugio bajo tu promesa. Y así llegamos a uno de los actos más sagrados de aquella noche, la sangre, el hisopo y el dintel marcado. Dice la Escritura, tomad un manojo de hisopo, mojadlo en la sangre, y untad el dintel y los dos postes, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta mañana. ¡Qué escena! Familias enteras reunidas mientras la oscuridad caía y el juicio se acercaba. Y allí, un padre con temblor en la mano mojaba el hisopo en sangre y marcaba con fe la puerta de su casa. Aquel hisopo era más que una simple rama. Era un símbolo de purificación y limpieza. Usado más tarde en los rituales para sanar al leproso, para limpiar al contaminado por la muerte, y también citado por el salmista cuando clamó, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Cada gota de sangre en el marco de la puerta era una declaración de fe. Era decir, Señor, creemos que cuando tú veas la sangre, pasarás por alto nuestra casa. Esa era la esencia del Pesach, pasar por alto, no por casualidad, no por suerte, sino por la sangre. Y verá Jehová la sangre y pasará. Pesad aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Qué hermoso saber que aún hoy esa sangre sigue teniendo poder. El Cordero Pascual, sin defecto, apuntaba a Jesús, el verdadero Cordero de Dios. Su sangre no fue derramada sobre los marcos de madera de una puerta, sino sobre la cruz del Calvario. Y allí el Evangelio se cumplió con toda su gloria, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Hoy, como entonces, el Señor nos invita a marcar los dinteles de nuestra vida con fe, no con sangre de cordero, sino con la entrega total al sacrificio de Jesús. Él sigue pasando por alto, no porque lo merezcamos, sino porque alguien murió en nuestro lugar. Que el pesar de tu corazón sea verdadero, que no quede levadura oculta en nuestra casa, que las hierbas amargas no nos roben la esperanza y que el pan sin levadura y la sangre del cordero nos recuerden siempre, ya somos pueblo de Dios, aunque todavía no hayamos salido de Egipto. Y me despido de ti, deseándote un día lleno de bendiciones.